Vivimos inmersos en una sociedad que nos inyecta una ansiedad epidémica por ser útiles, por encajar en un plan maestro. Y esa es precisamente la primera gran ilusión que estos textos intentan demoler. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la primera bofetada conceptual llega rapidísimo. ¿Ya lo creo? Hay una metáfora fantástica que sugiere que la humanidad lleva milenios caminando con una enorme piedra en el zapato. Sí. Pero claro, nos hemos acostumbrado tanto a ese dolor crónico que hemos llegado a confundir la piedra con nuestro propio pie. Y esa piedra tiene un nombre que irónicamente suena a virtud inquebrantable: la vocación. Lo fascinante aquí es cómo se despoja a la vocación de toda esa aura romántica o divina que suele tener. No se presenta como un destino glorioso, sino literalmente como una herramienta de control. Una prótesis, ¿no? Eso es, una prótesis del alma, como lo llama el autor. Y esto conecta de forma brillante con lo que podemos llamar el virus de la utilidad. El virus de la utilidad. Qué gran término. Es brutal. Es esa creencia profundamente arraigada en nuestra psique colectiva de que absolutamente todo en el universo debe servir para algo. El ser humano, según esta visión, nace con una libertad tan vasta, tan inmensa, que le produce un terror paralizante. Claro, dar vértigo es poco. Imagínate, enfrentarse al abismo de tener que decidir cada minuto qué hacer con la propia existencia sin un guión previo. Da muchísimo miedo. Pero espera, voy a ser de abogado del diablo, un momento. Porque desde pequeños nos enseñan que tener una vocación es lo que da sentido a la vida. Sin ese propósito, sin ese algo a lo que aferrarnos, no caemos simplemente en el caos o en la apatía. Pues eso es lo que solemos pensar. Claro, porque iba a ser malo tener un faro que guíe nuestras decisiones. Porque esa es exactamente la trampa de la que advierte este enfoque. Ante ese pánico a la libertad absoluta que mencionaba, el individuo utiliza la vocación como un algoritmo externo. Es una forma de externalizar la responsabilidad de vivir. Ah, claro, le pasas el problema a otro. Exacto. Se le entregan las riendas a un sistema mayor, ya sea Dios, la tradición o, si lo traemos a la actualidad, el mercado y el éxito. De repente ya no tienes que angustiarte por qué hacer con tu vida, porque el sistema ya ha decidido por ti. Alivia la angustia, sí, pero a costa de tu soberanía. Me entiendo. En lugar de ser el autor de tu vida, te conviertes en un actor leyendo un guión que otro ha escrito. Y hay un ejemplo en el texto que ilustra esto de maravilla. El de la correspondencia, ¿verdad? Ese mismo, la correspondencia que mantenía Harrison Blake con el filósofo Henry David Thoreau. Se describe esa actitud de buscar constantemente una vocación como vivir en una ansiedad perpetua por acertar. Una angustia constante. Como si la vida entera fuera un examen sorpresa y uno estuviera sudando tinta en el pupitre, esperando que un gran jefe, llámese el Estado, el mercado o una deidad, baje con un bolígrafo rojo a poner un sobresaliente o un suspenso. Y el diagnóstico de vivir así es demoledor. Nos convertimos en asalariados del destino. Asalariados del destino. ¡Qué barbaridad de frase! Es que lo clava. Si uno cree que tiene una misión preestablecida y que su único trabajo en la Tierra es descubrirla y ejecutarla sin rechistar, automáticamente deja de ser el dueño de sus propios actos. Se convierte en un empleado. Literalmente. En el empleado de una idea. Pensemos en cómo se manifiesta hoy en día el virus de la utilidad. Alguien descubre que le encanta pintar acuarelas o hacer cerámica a los fines de semana. Sí, por puro placer. Eso es. ¿Y cuánto tarda su entorno en decirle que debería abrirse una tienda online y venderlas? Uf, poquísimo. Inmediatamente, el placer puro se tiene que transformar en un modelo de negocio. Exacto. Pareciera que no tenemos permiso para simplemente disfrutar de algo inútil. Todo tiene que ser monetizado, optimizado o puesto al servicio de un propósito mayor. Y claro, si vives con esa ansiedad constante de estar buscando tu vocación y de ser permanentemente útil, te conviertes en la presa perfecta. En la presa perfecta para cualquiera que te ofrezca una respuesta fácil y estructurada. Totalmente. Y eso nos lleva de forma inevitable al andamiaje que sostiene todo esto, la obediencia. Porque si uno renuncia a decidir, alguien tiene que tomar el mando. En los textos se utiliza una metáfora histórica tremenda sobre las fábricas de la Revolución Industrial. Las de Robert Owen. Concretamente la de Robert Owen, sí. Owen era un pionero utópico. Quería mejorar las condiciones de sus trabajadores, darles educación, un entorno limpio. Todo muy bien intencionado. Sí, muy bonito. Pero al final del día, la estructura seguía basándose en una obediencia vertical. Y la conclusión que extrae el autor es tajante.
El obrero que no cuestiona la arquitectura de esa fábrica idealista y el fiel que no cuestiona los mandatos de su líder espiritual están, en el fondo, compartiendo la misma celda mental. Es una analogía que iguala sin tapujos la sumisión laboral con la sumisión moral. Y si profundizamos en el porqué, vemos que la obediencia no es un simple acto de cortesía social. No, no lo es. Exige un peaje carísimo. Se renuncia a la soberanía individual a cambio de una falsa sensación de seguridad. Se introduce aquí un concepto que resulta brutal. El líder no es visto como un organizador necesario, sino como un ladrón de la percepción. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque siempre hemos pensado en la obediencia como entregar nuestro tiempo o nuestro esfuerzo. Fichamos a las 8, salimos a las 5, entregamos esas horas. Pero esto va mucho más allá. Va directamente a la experiencia de vida. Se le entregan los sentidos. Quien obedece ciegamente deja de ver el mundo con sus propios ojos para empezar a ver únicamente la interpretación que el líder o el sistema hace de ese mundo. Es un auténtico secuestro sensorial. Y ahí es donde ocurre el verdadero suicidio creativo. Porque el placer, que aquí se posiciona como la única brújula genuina y vital que tenemos, es un fenómeno estrictamente individual. Es biología pura. Biológico intransferible, exacto. Es físicamente imposible que alguien sienta placer por otro. No se puede delegar el sabor de una buena comida ni el calor del sol en la piel. Por lo tanto, al ceder nuestra capacidad perceptiva a un guía externo para que nos diga qué es bello, qué es moral o qué es deseable, estamos renunciando a nuestra propia biología. ¿Dejas de vivir tú? La vida deja de ser una experiencia en primera persona y se convierte en un simulacro. Es como si alguien fuera a un restaurante increíble, pidiera el mejor plato del menú y dejara que otra persona se lo comiera entero mientras le cuenta por teléfono a qué sabe. Es una imagen muy cómica, pero muy real. Es absurdo. Pero si eliminamos al líder, a la vocación, a esa figura de autoridad, ¿qué queda? Si no hay un guión que seguir, la sensación de vacío puede ser enorme. ¿Cómo se llena ese espacio? Sin volver a caer en buscar a otro líder. Se llena cambiando de paradigma, pasando de la sumisión a la cocreación. Hay un contraste de mentalidades fundamental aquí. Si asumimos por un momento la existencia de una fuerza creadora original en el universo, la lógica nos dice que lo último que buscaría esa fuerza sería un ejército de esclavos ciegos recitando manuales de instrucciones. Claro, no tendría sentido. Si lo divino es inherentemente creativo, el ser humano no debería ser un siervo, sino un co-creador. Me gusta mucho esa distinción. El seguidor o el siervo busca siempre un manual de reglas para no equivocarse. Pide permiso. Pero el co-creador no busca un manual, busca materiales de construcción. Exacto, ejerce su voluntad. Entiende que, vale, el escenario puede estar ya montado, con su gravedad, su materia y sus leyes de la física, pero la obra de teatro la improvisa cada conciencia. No hay diálogos escondidos debajo de las butacas esperando ser descubiertos. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona realmente el universo, encontramos una imagen muy liberadora. El cosmos es un terreno de juego, no una fábrica de producción en cadena. ¡Qué gran diferencia! Esa idea de un dios o un estado que exige eficiencia constante, sumisión y productividad es proyectar nuestras ansiedades burocráticas en el universo. Es como imaginar a un capataz cósmico con un portapapeles exigiéndole a cada galaxia un informe de rendimiento trimestral. Es ridículo, totalmente. Imagínate a un agujero negro teniendo que justificar sus KPIs de absorción de materia. Es que un creador real no es un contable, es un artista del exceso. La naturaleza es el mejor ejemplo. No tiene absolutamente nada de eficiente según los estándares de una cadena de montaje humana. A ver, explícame eso de la naturaleza. Pues fíjate en un roble. Produce decenas de miles de bellotas, invirtiendo una cantidad de energía biológica descomunal, sabiendo que quizás solo una germinará y llegará a ser un árbol. Desde una mentalidad utilitarista humana es un derroche inaceptable. Un fallo de optimización. Pero desde la mentalidad del co-creador es puro placer vital, es el juego de existir por existir. Intentar ser constantemente eficientes y útiles es tratarnos como engranajes, cuando en realidad la conciencia se parece mucho más a una explosión. Sí, una explosión de posibilidades. Me recuerda a lo que hablábamos antes de Thoreau. El único trabajo que de verdad importa es el que uno se inventa para ejercer su propia libertad. Y esa necesidad de inventarse a uno mismo choca de frente con las grandes preguntas existenciales que la sociedad nos presiona para responder. Preguntas de manual como ¿quién soy? O ¿qué debo hacer con mi vida?
Bajo esta nueva óptica, esas preguntas no son profundas, son callejones sin salida. Callejones sin salida. Pero si son las preguntas que sostienen toda la industria del crecimiento personal y la filosofía tradicional, ¿por qué considerarlas un error? Porque nacen de lo que podríamos llamar el mito de la identidad fija. Se nos educa para creer que debemos ser algo concreto. Algo estático. Estático y permanente, exacto. Un ingeniero, un padre de familia ejemplar, un líder espiritual, un activista. Se concibe la identidad como un enorme bloque de mármol que hay que esculpir a cincel hasta que quede perfecto y una vez terminado ya no se puede alterar. Ya te quedas así para siempre. Pero la conciencia no es una roca inamovible. Es un flujo, un evento continuo. Cada vida es un destello de percepción que ocurre una sola vez en la inmensidad del espacio y el tiempo. A esto se le llama en el texto la arquitectura del destello. Hay una metáfora brutal para explicar ese intento de fijar la identidad. Dice que es como intentar embotellar el viento. Preciosa metáfora. Te pasas la vida corriendo con un frasco abierto. Logras atrapar una ráfaga, le pones la tapa de cristal y respiras aliviado pensando que ya está. Ya tienes tu vocación, ya sabes quién eres. Pero al mirar dentro del frasco, te das cuenta de que al ponerle la tapa, has matado el movimiento. Ya no hay viento. Ya no tienes viento. Solo tienes aire viciado y estancado. Es una tragedia cotidiana. Y el principal culpable de ese aire estancado es la falacia de la utilidad o el efecto herramienta que mencionábamos al principio. La narrativa global nos ha convencido de que si una acción, un pensamiento o una persona no produce un beneficio tangible, no tiene derecho a existir. Hemos mercantilizado hasta la existencia. El tiempo vital se ha transformado en una simple divisa monetaria. Los líderes dictan en qué gastar esa divisa en el presente para ser productivos o cómo ahorrarla a través de sacrificios para gastarla en un supuesto paraíso futuro. Todo se reduce a una triste transacción contable. Sin embargo, cuando levantas la vista y miras el universo, toda esta visión mercantilista se desmorona. Las estrellas llevan ardiendo miles de millones de años sin ningún propósito laboral. No fichan a la entrada. No iluminan para ganarse un sueldo, claro. Los agujeros negros consumen sin tener hambre. El universo entero carece por completo de una agenda de productividad. Y por lo tanto, el placer genuino es en su esencia más pura, inherentemente inútil. Es inútil. No produce bienes, no genera méritos para el currículum, solo produce el hecho irrepetible de ser sentido en ese preciso instante. Y paradójicamente, al ser inútil para el mercado, ahí es donde reside toda su gloria y su verdadero valor revolucionario. Esto plantea una pregunta importante en términos prácticos. Si abandonamos el manual de instrucciones y la necesidad de ser útiles, ¿cómo interactuamos con el mundo de una forma nueva? Es el gran paso. Aquí es donde entra una analogía tecnológica que me parece fascinante en estos apuntes. Es una invitación a hackear la realidad. El gran error humano ha sido interactuar con la vida como si fuera un programa de software cerrado, de solo lectura, lo que en informática se conoce como read-only. Como cuando abres un documento PDF que está bloqueado y no puedes cambiar ni una coma. Solo puedes leer lo que otro ha escrito y aceptarlo. Exactamente. Hemos tratado al universo como un código inalterable. Pero la propuesta es que en realidad vivimos en un entorno de escritura total, un universo read-write. La existencia sería un inmenso software de código abierto. ¿De open source? Eso es. No está terminado, está esperando activamente a ser hackeado, modificado y expandido por nuestra propia voluntad y creatividad. Pero claro, dar ese paso da pánico. Si te dicen que el documento de tu vida está en blanco y que no hay corrector ortográfico, mucha gente prefiere volver al PDF bloqueado. Es más fácil. El ruido de las órdenes ajenas es reconfortante porque ahoga nuestra propia responsabilidad. Si sigues el guión de la obediencia, nunca tienes la culpa de nada. Pero al soltar todo eso, te enfrentas al silencio más absoluto. Y ese silencio es lo que aterra. Pero la revelación clave aquí es que ese silencio no es un vacío amenazador. Cuando cesa el ruido atronador de la vocación impuesta y de la obediencia ciega, ocurre algo extraordinario: la resonancia. Al dejar de intentar ser una herramienta útil, uno queda completamente disponible. Disponible para convertirse en un resonador de la realidad. Ya no necesitas a un intermediario que te traduzca el mundo. Tus propios sentidos, por fin liberados del filtro de lo que debería ser, se convierten en terminales directos conectados a esta red cósmica.
Es una recuperación sensorial profunda. Ya no se trata de votar a un líder distinto, sino de recuperar la vista, el oído y el tacto. A esto se le denomina la rebelión de la alegría. Es abrazar la figura del sin oficio, alguien que rechaza categóricamente ser un arquitecto de identidades rígidas, de edificios de hormigón inmóviles que lo definan para siempre, y elige convertirse en un constructor de momentos. De momento, sí. El placer deja de ser la golosina que el líder te da cuando te portas bien. Se convierte en el estado por defecto de quien ha dejado de pedir permiso para existir. Entonces, ¿qué significa todo esto si tratamos de aterrizarlo? Toda esta inversión es una llamada urgente a demoler las jaulas conceptuales en las que hemos crecido. Vivir no consiste en encajar perfectamente en los engranajes de la utilidad, ni en encontrar al guía perfecto que nos diga qué pensar. Se trata de asumir, con una valentía casi descarada, una soberanía creativa total. Y eso incluye dominar lo que podríamos llamar el placer de la desintegración. La verdadera libertad requiere la agilidad y la capacidad inmensa de desintegrar hoy a la persona que fuiste ayer. Dejar ir el pasado. Romper el molde de tus antiguas convicciones para poder crear algo completamente nuevo en este instante, sin arrastrar deudas con el pasado y sin estar encadenado a las promesas del futuro. Comprender, al fin y al cabo, que la solución nunca fue cruzar una línea de meta, sino disfrutar salvajemente del proceso continuo de transformar el barro en arte y el tiempo en puro placer sensorial. Una visión de la vida desnuda, operando directamente sobre la materia. Para cerrar este recorrido, este análisis a fondo, me gustaría dejar una pequeña idea flotando para quien nos escuche. Si asumiéramos por un momento que la utilidad no es más que un virus informático en nuestro sistema social, Que no es poco asumir. ¿Y si tuviéramos el permiso absoluto del universo para derrochar nuestro tiempo? Exactamente igual que ese roble que lanza miles de semillas al viento sin importarle lo más mínimo la eficiencia. ¿Cuál sería esa primera obra, esa primera acción completamente inútil, caprichosa y puramente placentera que alguien podría elegir crear hoy, única y exclusivamente por el gozo absoluto de presenciar la propia existencia? Es algo que verdaderamente merece la pena pensar. La soberanía creativa es la única salida. Durante milenios, la humanidad ha caminado con una piedra en el zapato que ha confundido con su propio pie. Esa piedra tiene dos nombres que suenan nobles, pero que esconden la misma trampa: la vocación de Dios y la obediencia a los líderes. Hemos sido educados para creer que somos piezas de un puzzle ajeno, buscadores de un guión ya escrito, cuando la realidad es que somos el pincel, la mano y el lienzo. Si aceptamos que el placer es la solución, debemos aceptar primero que el placer es incompatible con la servidumbre. 1. La trampa de la vocación, el obrero espiritual. El concepto de vocación ha sido, históricamente, una de las herramientas de control más sutiles. Se nos dice que debemos descubrir qué es lo que Dios, la sociedad o el mercado quieren que hagamos. Este es el error de base, la búsqueda externa. Cuando alguien busca su vocación, se pone en una postura de rodillas. Espera una señal, un manual de instrucciones que le diga cómo gastar su tiempo de vida. Como le ocurría a Harrison Blake en su correspondencia con Thoreau, el buscador de vocaciones vive en una ansiedad constante por acertar, como si la vida fuera un examen que solo un gran jefe, Dios o el Estado, puede corregir. Esta mentalidad nos convierte en asalariados del destino. Si crees que tienes una misión preestablecida, dejas de ser el dueño de tus actos para convertirte en el empleado de una idea. 2. La obediencia como suicidio creativo. Desde la fábrica de Robert Owen hasta las jerarquías políticas actuales, el sistema se sostiene sobre una sola palabra: obediencia. Se nos ha enseñado que obedecer a un líder, a un jefe o a una guía moral es un signo de orden y virtud. Sin embargo, la obediencia es el mayor error de la especie. El que obedece no vive, simplemente ejecuta. El obrero que no cuestiona la estructura de la fábrica y el fiel que no cuestiona los mandatos de su Dios están en la misma celda. Ambos han renunciado a su soberanía a cambio de una falsa seguridad. La obediencia es la renuncia al placer de decidir, y sin ese placer, la vida se convierte en un simulacro. 3. El virus de la utilidad y la prótesis del alma. La vocación y el liderazgo son, en realidad, virus del lenguaje que nos impiden ver la abundancia de la realidad. Durante siglos, el pensamiento humano ha sido víctima de una infección conceptual, la creencia de que todo debe servir para algo. Esta utilidad se disfraza de vocación cuando es espiritual, y de productividad cuando es laboral, pero ambas nacen del mismo miedo, el miedo al vacío de ser, simplemente uno mismo.
Desde una perspectiva técnica, la vocación es una prótesis. El ser humano nace con una libertad tan inmensa que le aterra, y para no enfrentarse al abismo de decidir cada minuto qué hacer, inventa la vocación como un algoritmo externo. Le entregas tus decisiones a un sistema, Dios, la tradición, el éxito, para que el sistema decida por ti. El error no es solo obedecer a un Dios, sino creer que necesitamos una razón para estar aquí. La existencia es un fin en sí misma, no un medio para lograr un objetivo divino o social. 4. El líder ladrón de la percepción. ¿Por qué existen los líderes? No por una necesidad de organización, sino por una atrofia de la percepción. El líder es aquel que le dice al grupo qué es lo que está viendo y qué debe sentir al respecto. Cuando obedeces a un líder, no solo le das tu tiempo como el obrero al empresario, le das tus sentidos. Dejas de ver el mundo para ver la interpretación que el líder hace del mundo. El placer, que es la solución, es un fenómeno estrictamente individual. Nadie puede sentir placer por ti. Por lo tanto, al seguir a un líder, renuncias a la única brújula real que tienes, tu propia sensibilidad. 5. Del siervo al co-creador, el universo como juego y software abierto. Afirmar que Dios existe no tiene por qué ser una invitación a la sumisión. Si Dios existe y es el origen de la creación, lo más lógico no es que busque esclavos que repitan oraciones u obreros que sigan órdenes ciegas. Lo divino, por definición, es creativo, por lo tanto, el ser humano debe ser un co-creador. El co-creador no busca un manual, busca materiales. El co-creador no pide permiso, ejerce su voluntad. Entiende que Dios puso el escenario pero que la obra la escribimos nosotros. Si Dios existe, la mayor prueba de su existencia no es el orden, la fábrica, sino el caos creativo, el juego. Un Dios que exige obediencia es un Dios pequeño, un capataz cósmico. Un Dios real sería un artista del exceso. La naturaleza no es eficiente. Una planta produce miles de semillas para que solo una germine. Eso es puro placer, puro derroche. El ser humano, al buscar qué tengo que hacer, intenta ser eficiente como una máquina. Pero el hombre no es una máquina, es una explosión de conciencia. La realidad no es un programa de solo lectura, read only, es un software de escritura total, read write, esperando a ser hackeado, modificado y expandido. 6. La arquitectura del destello, existir más allá del guión. Ustedes se preguntan quién soy, o qué debo hacer. Esos son callejones sin salida. La identidad no es una roca que hay que esculpir, es un flujo. El sistema enseña que deben ser algo, obrero, empresario, padre, buscador, pero la realidad es que son un evento, un destello de conciencia que ocurre una sola vez. Intentar atrapar ese destello en una identidad fija es como intentar embotellar el viento, solo logras detener el movimiento. Han convertido su tiempo en una divisa. El líder les dice en qué gastarla, y el Dios les dice cómo ahorrarla para el más allá. Pero la existencia es el único sistema del universo que no necesita ser eficiente. Las estrellas arden sin propósito, los agujeros negros consumen sin hambre. La obsesión humana por la utilidad es lo que les impide experimentar el placer puro. El placer es, por definición, inútil, no produce nada más que el hecho de ser sentido, y ahí reside su gloria. 7. La rebelión del observador, de la obediencia a la resonancia. Ustedes buscan guías porque temen al silencio, pero en el silencio es donde ocurre la resonancia. La obediencia es un ruido que tapa su propia frecuencia. Cuando dejas de obedecer, no quedas vacío, quedas disponible. Dejas de ser un trabajador del sistema para ser un resonador de la realidad. No necesitas un líder que te diga qué es bello o qué es justo. Tus propios sentidos son terminales de una red cósmica que ya sabe la respuesta. La soberanía no es un logro político, es una recuperación sensorial. 8. Conclusión. El placer de la desintegración. La libertad no es elegir entre dos líderes o entre dos empleos. La libertad es construir tu vida desde cero. Es pasar de la contemplación pasiva, esperar a ver qué quiere Dios, a la acción creativa. Ser un constructor de momentos en lugar de un constructor de edificios atrapado en una identidad. La verdadera libertad es la capacidad de desintegrar hoy quién fuiste ayer para crear algo nuevo hoy, sin deudas con el pasado, sin promesas al futuro. Vivir no es cumplir una misión. Vivir es el placer de ser el lugar donde el universo se observa a sí mismo y decide por puro capricho crear algo hermoso hoy. La solución siempre fue el placer, pero ese placer solo es accesible para los que se atreven a ser sus propios dioses y sus propios jefes. No busques más tu vocación, empieza a crearla.